ir escarbando o seguir escudriñando la palabra, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestra cabeza. Te recuerdo la cita base de hace como 3 domingos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y así poder conocer la voluntad de Dios, y al conocer la voluntad de Dios poder hacer lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, esa cita realmente se ha hecho rema en mi corazón, porque ahí hay un gran descubrimiento. Hay una gran victoria si nosotros logramos comprender cómo es nuestra mente. Si nosotros logramos descubrir nuestra manera de pensar, si logramos descubrir qué tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a tener grandes victorias. Porque si nosotros dominamos, dice la palabra, nuestra manera de pensar, vamos a dominar nuestra manera de vivir. Y es cierto. Fíjate que nuestra actitud va a depender de qué estamos pensando ese día. Y cuando nuestra forma de pensar cambia hasta nuestra manera hasta de sentir. Tu manera de trabajar, tu manera de vestirte, tu manera de arreglarte, tu manera de saludar, tu manera de enfrentar el día, incluso tu manera de enfrentar el problema, va a ser diferente, con una manera de pensar diferente. Y la palabra de hoy, la palabra profética de hoy ya lo decía, van a haber enemigos que se van a levantar en contra. Pero la actitud de David fue: a mí no me importa que ese sea gigante, porque ¿y quién es él para osarse meter con el Dios viviente? Pero ¿cuál hubiera sido la actitud de alguno de nosotros? Está muy grande ese gigante, mejor hagamos los locos. Pero la forma de pensar de David era diferente a la del ejército entero. ¿Cuántos pudieran haber estado integrando el ejército del rey Saúl? A saber, pero estaban temerosos. Y llegó chiquitillo con una manera de pensar diferente y hizo un gran milagro. Entonces los grandes milagros se van a dar con aquellas personas que piensan diferente. Y nosotros ya hemos explicado que nos han contaminado, el mundo nos ha contaminado de una manera de vivir, de una manera de pensar, donde creemos que todo tiene que ser así como el mundo nos dice que es. Pero el Señor nos dice que Él es enemigo del mundo. ¿Qué quiere decir? Hay otra forma de hacer las cosas. Y esa forma va a ser a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestra manera de pensar. Entonces vamos a seguir hasta que el Espíritu Santo me diga lo contrario, pero yo quiero de verdad, hermano, cambiar mi manera de pensar. Yo no sé tú, pero yo sí quiero cambiar mi manera de pensar. Ya no confiar en el hombre, ya no confiar en el trabajo, ya no confiar en los médicos, no porque sean malos, no, sino que porque es por saber que el Señor va a mandar un médico que nos va a dar la sanidad a través de la bendición de Dios. El Señor te va a conceder un trabajo, pero tú no lo vas a ver como tu Dios, sino que lo vas a ver como tu fuente de proveeduría. Y hemos hablado de eso, pero yo quiero cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y quiero que podamos ver en los pequeños detalles las grandes cosas que el Señor hace en nuestra vida. Pero eso solo puede ser con una manera de pensar diferente y podernos gozar en cada cosa que Él nos da. Porque el mundo nos ha metido riqueza, grandeza, poder, fama y grandes cosas, y pasamos tanto tiempo pensando en esas riquezas y grandezas que tal vez el Señor nunca nos va a conceder, precisamente por estar pensando en ellas, y perdemos y desperdiciamos lo que tú ya tienes hoy. Estaba leyendo un libro, hermano, donde dice que una de las maneras de honrar al Señor es llevar bien puestas tus bendiciones. ¿Qué significa eso? Que si el Señor te está bendiciendo, hay que hacer uso de esa bendición y hay que llevarla bien puesta y decir: gloria a Dios, no es por mi capacidad, sino porque Dios me ha bendecido. Y ahí tiene que ver la forma de pensar. Porque fíjate, hermano, que yo he pensado a veces, y el que escribió el libro lo estaba diciendo, a veces el Señor te bendice. De repente el Señor llega alguien y te regala tu camisa, tu blusa. Y a veces hasta nos da pena ponértela. Ay, ¿qué van a decir los hermanos?
ay, por aquel hermano pobre pasando necesidad, yo estrenando, mejor no me la pongo otro día, que no me miren. Así hemos pensado a veces. Y esa no es una manera de honrar a Dios. Porque si el Señor te está regalando algo, si el Señor te está dando algo, una manera de honrarlo es usar eso, ponértelo y decirle: gracias, Señor, que tú me has bendecido y puedes bendecir también a los demás. ¿Cómo te sentirías tú que tú me des un regalo por el día X? Ay, hermano, qué bonito el regalo, pero lo voy a guardar ahí, algún día lo usaré. La próxima dices: pues la próxima no te regalo nada, ¿verdad? Eso pasa con Dios si no llevamos bien puestas nuestras bendiciones, pero no vamos a saber cuáles son las bendiciones si nuestra forma de pensar no está en el canal adecuado. Fíjate que no es casualidad, hermano, pero tú eres mi testigo que hemos venido hablando de esto hace varios domingos. Me faltaba el último capítulo del libro, que tenía como meses de no poderlo terminar de leer. ¿Y qué crees que sé cómo se llamaba el último capítulo? Tenía que ver con la forma de pensar. Y decía: descontamina tu mente. Así como descontaminamos el cuerpo, hay que descontaminar la mente de todo aquello que se mete ahí a contaminar. Ahí decía en el libro que ahí las personas, para descontaminar su cuerpo, hacen ayuno, hacen dietas. Pues hay que hacerlo en la mente también. Y tú tienes la capacidad para decidir qué pensamientos entran y qué pensamientos no. Así que el Señor me confirmó esta semana una vez más que tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo ojalá que tú también tengas ese rema de lo importante que es cambiar la manera de pensar. Vamos a empezar entonces. Yo descubrí algunas citas por aquí bien interesantes que tienen que ver con nuestra manera de pensar. Y vamos a empezar en Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas lo encuentras despuesito de Génesis, antes de Apocalipsis, ahí está. El que lo tenga, que diga amén. Amén, dice Rodrigo allá atrás de él. Bueno, Primera de Crónicas 28:9 dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. Imagínate, qué papá, ¿va? Pero el hijo fue más grande que David en cuanto a su reinado. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de pensamiento. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Segunda de Crónicas 28:9. Es interesante esa cita, hermano, porque el Señor acá le está hablando al rey Salomón, uno de los reyes más grandes del Antiguo Testamento, el hijo de David, y le está recomendando algunas cosas. Pero fíjate pues que le dice: sírvele. Primero le dice: reconoce al Dios de tu padre. ¿Quién reconoce al Dios del padre de Salomón? Amén. Nosotros, es nuestro Señor también, nuestro Padre. Y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Entonces le está diciendo: reconoce a tu Dios y sírvele. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué significa eso? Que entonces el reconocimiento a nuestro Padre y el deseo, esa disposición de servirle, tiene que estar primero en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Quiere decir que aquel servidor comprometido, aquel servidor tenaz, aquel hijo de Dios que reconoce a su Padre en cualquier circunstancia, ha penetrado en su corazón y en sus pensamientos esos pensamientos de Dios. Porque no, ¿cómo me voy a entender? No estamos reconociendo al Señor, ni le estamos sirviendo con el hecho de venir los domingos o de venir los jueves. Esa es una actividad, esa es una acción que nosotros tenemos, sino que ese reconocimiento y ese deseo de servicio
tiene que haber penetrado incluso en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, porque dice acá, y Él entiende todo intento de pensamiento. O sea, sino que más aún que nuestra manera de pensar, Él ya conoce nuestros intentos de pensar. No sé si no debe entender. Tú no has pensado y el Señor ya sabe que vas a pensar. Pero mira cómo sigue. Punto y seguido. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Entonces, ¿en dónde inicia nuestro encuentro, nuestro deseo de buscar a Dios? Debe de iniciar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Por eso ahora entendemos el verso de Romanos: cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. Cuando en tu mente el Señor haya puesto el deseo, porque dice la palabra que el Señor es el que pone el querer y el hacer, cuando el Señor ponga pensamientos en tu corazón, en tu cabeza, de buscarle a Él, entonces va a iniciar un proceso de cambio en tu vida y vas a iniciar a hacer acciones para buscarle a Él. Entonces sí, nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a su palabra, levantamos alabanza, levantamos adoración, pero ya hay una manera de pensar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Sí me pueden entender, hermano? Porque el Señor le estaba recomendando a Salomón aquí algunas cosas. Le recomendó y le advirtió: te recomiendo que reconozcas a tu Señor, te recomiendo que le sirvas. Ten cuidado porque el Señor conoce tu corazón y conoce tus pensamientos. Es decir, ahí es donde se depositan los verdaderos deseos de acercarse a Dios. No se trata de que yo enchufo mi mente el día domingo en el servicio, salgo del servicio, desenchufo y vuelvo a enchufar el canal del mundo y sigo. No sé, como fuera un control. Ay, mira mi amor, ya son las 9, ponete el canal de cristiano, pues cambias el control en tu mente y ¡plum! Pusiste el canal de domingo, vamos al culto, vamos a la iglesia, aleluya. A la 1 que nos vamos, ponete otro canal a ver qué hay en el mundo. Cambias tu canal de la mente y te vuelves a enchufar al mundo y sigues viviendo toda la semana así. Y nos enchufamos únicamente en los momentos donde tenemos relación, digamos, con el Señor. Pero no es esa la manera de pensar. Por eso le dice el Señor a Salomón, después de haberle recomendado su corazón y su forma de pensar, si le buscas, Él dejará que le encuentres. Entonces, un pensamiento de buscarle al Señor constantemente. Si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Pero tú decides, porque nosotros somos libres en nuestra manera de pensar. Esa es nuestra verdadera libertad, está, hermano, en nuestra manera de pensar. No sé si tú ya descubriste esto, pero Pablo decía que el cuerpo es una prisión y nosotros no podemos salir del cuerpo. Pero nuestra mente sí puede salir del cuerpo. Y tú puedes empezar a pensar en el trono del Señor, en el trono del Hijo. Puedes empezar a imaginar cómo es la morada que el Señor está construyendo. Cuando tú me sientas, te echaste una gran vuelta por el cielo. Aunque estemos metidos, amarrados en una cama por una enfermedad, pero renunciamos a eso también. Aunque estemos en una cárcel, que renunciamos a eso, tenemos libertad para pensar. Nadie puede hacer prisionera tu mente. Nadie puede hacer prisionero tus pensamientos. Si algo nosotros tenemos libertad, si en algo somos libres, es en nuestra manera de pensar. Porque yo hoy te estoy predicando, tú me puedes decir, qué bonito, pues no me gusta eso, hermano, estoy pensando en el partido de fútbol. Nadie lo va a saber y tú tienes libertad de hacerlo. Nadie te va a juzgar por eso, porque nadie sabe lo que tú estás pensando, solo el Señor. Entonces, si en algo tenemos nosotros una buena cantidad de libertad, es en nuestra manera de pensar. Ahí está el problema, o ahí está el riesgo. Porque entonces, a mí se me hace que el libre albedrío está en nuestra manera de pensar. No es
hermano, fíjese que hoy me habían invitado a ir a desayunar, pero yo dije que no, porque yo me vine a la iglesia. Eso no es tanto, porque es una acción. Pero si tú estás en la iglesia, triste y pensando cómo estará el desayuno con tus compañeros o con tus compañeras, entonces estás allá, pues. Por eso es que es tan importante que hay en nuestra manera de pensar. Si estamos pensando en lo que nos atormenta, vamos a vivir atormentados. Si estamos pensando en la enfermedad que tenemos, vamos a vivir enfermos. Y así podemos ir viendo muchas cosas. Invirtamos el verso de Romanos. Si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Démosle vuelta para conocer. Podríamos decir, depende de mi manera de vivir, así es mi manera de pensar. O sea, lo que tú estás viviendo hoy es porque así has pensado. No sé si me estoy dando a entender. Un indicador de cómo te sientes. ¿Te sientes temeroso por algo? Sí, hermano, la situación en Guatemala está complicada. Has creído en la manera de pensar que el mundo te ha metido. Sí está complicada, pero para los del mundo, a nosotros nos guarda el Señor. Si hermano, yo estoy angustiado porque dicen que no hay trabajo afuera, ¿cómo cuesta conseguir empleo? Dejaste que el mundo te contaminara. El Señor te provee, si el Señor nos provee. Sí, pero fíjese, hermano, que mi jefe está duro, viera que ya nos dijo que las metas, que no sé qué. Pues sí, pero tu proveedor es el Señor. Entonces depende cómo nosotros pensemos, así estamos viviendo. Entonces, un indicador para saber qué estás pensando es date cuenta cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo preocupado? ¿Estás viviendo atormentado? ¿Estás viviendo sin gozo? ¿Estás viviendo con alguna tristeza? ¿Alguna preocupación? ¿Qué más no se me ocurre más? Porque eso es lo que le has dado tú cabida a tus pensamientos. Y entonces vivimos de esa manera. Por eso el Señor le decía al rey Salomón, yo entiendo todo intento de pensamiento. Antes de que tú pienses, el Señor ya sabe qué vamos a pensar. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver un verso donde dice que el Señor es el que pone a través del Espíritu sus pensamientos en nuestros pensamientos. Y cuando llegamos a ese momento en el cual empezamos a pensar como Dios quiere que pensemos, hacemos lo que hace David. El gigante estaba enorme y él tenía una onda, pero él estaba acostumbrado a guerrear con osos y con leones. Entonces te voy a explicar lo siguiente. Cuando él venció al primer león, se dio cuenta que algo pasó. Tuvo fe para pelear con el león, y después vino la obra, peleó contra el león y le ganó. Su fe creció. Y después se acercó un oso, pero como él dijo, pero si no le gané un león, es decir, tuve fe para pelear con el león, hice la obra y la obra perfeccionó su fe. Ahora él dijo, pues con un oso también puedo. Tuvo fe, hizo la obra y peleó con el oso y también le ganó y perfeccionó la fe. Y así se fue. Entonces su manera de pensar cambió. Él dijo, pero si yo he peleado con osos y con leones, ¿cómo no voy a ganarle a ese incircunciso que está molestando al ejército del Dios viviente? Y tuvo la fe para pelear con David, pero para ese momento su manera de pensar ya había cambiado. Fíjate que Saúl le dijo, ponte la armadura, a ver, ponte mi traje. Y dice la palabra que le quedaba grande y que no se podía mover. Alguien va a querer ponerte una forma de pensar. No. Para ser próspero tienes que trabajar. Ponte la armadura del trabajador. No sé que no trabajamos, hermano, pero me refiero a para poder avanzar. No, ¿quieres salir de eso? Tienes que comprar una seguridad ahí para estar tranquilo. Entonces el mundo va a querer meternos armaduras, que esas armaduras las podemos entender como maneras de pensar. El mundo va a querernos meter maneras de pensar, porque Saúl pensaba, no, yo tengo que tener traje de guerrero para ganarle al enemigo. Y David no.
porque él ya había tenido la experiencia de ganarle a leones y a osos. Entonces, cada vez que tú hagas una obra de fe, tu fe se incrementa, pero también nuestra manera de pensar. Entonces tenemos que preocuparnos por hacer obras, para que nuestra fe crezca y para que cambie nuestra manera de pensar. Nos llaman para ir a orar por un enfermo. Y si nosotros nunca hemos orado por un enfermo, ¿cuál crees tú que es la primera forma de pensar que a uno se le ocurre? Ay, Dios mío, ¿será que va a sanar? Pero si yo nunca he hecho eso. Por eso hay que hacerlo. Para que cuando tú impongas las manos y ves que sana, la próxima vez vas a decir, pero ya me sanó uno una vez. No a mí, sino al Señor, pues, pero puso a mí. Entonces la segunda vez yo voy confiado. ¿Por qué? Así ya sanó uno, sana otro. Y así empieza a cambiar tu manera de pensar. Porque como dice aquí la palabra en las primeras crónicas, en el corazón y en los pensamientos es donde se va a depositar nuestra verdadera intención de cambiar. La verdadera intención de conversión va a estar depositada en tu corazón y en tus pensamientos, no en tus acciones. Porque podemos hacer acciones por hacer y después el Señor va a decir, pero yo entiendo hasta los intentos de tu pensamiento y realmente tus pensamientos no han sido seguirme. Realmente tus pensamientos han sido ver qué logras sacar. Porque mucha gente se acerca a la iglesia por temor, por negocio, para ver qué consigue. No, si yo voy a la iglesia, Dios me cuida, y si no voy, tal vez hasta me castiga. Pero no es ese el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos, sino que Él realmente, antes de bendecirte, el Señor va a decir, voy a escudriñar sus pensamientos. Voy a meterme a revisar sus pensamientos. ¿Y sabes qué es el problema? Que si Él descubre que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él, entonces no nos va a bendecir todavía. Porque entonces la bendición que Él nos va a dar no nos va a hacer bien, nos va a hacer mal. Tú estás pensando en que el Señor te bendiga con un trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque quieres cambiar tu carro. ¿Por qué? Para demostrarle al vecino que tu carro es mejor. No te van a dar. Porque el Señor escudriña tu pensamiento. Y ahí es donde empezamos a hacer negocio con el Señor. Y el Señor no hace negocios con nosotros. Bueno, Él hace negocios con nosotros, pero Él es el que manda. Él pone las reglas. Él hace los pactos. Entonces, así de profunda es nuestra manera de pensar. Y tal vez no hemos conseguido tantas cosas que el Señor quisiera que ya hubiéramos conseguido. Me refiero a sanidad, restauración, liberación, prosperidad. ¿Qué más? Desarrollo espiritual. Tal vez no lo hemos conseguido porque no hemos tenido el pensamiento adecuado. Hermano, ¿y usted por qué quiere crecer? Hermano, porque algún día voy a estar en un estado y que toda la gente me conozca. Pues no va a crecer. Ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque no es ese el pensamiento que Dios ha de tener para mí en ese tema. Pero si yo digo, porque quiero contribuir con la obra del Señor Jesucristo y quiero evangelizar y quiero rescatar del mundo a todas aquellas ovejas que el Señor dijo que no se le habían perdido. Tal vez es diferente, pero entonces tal vez no me manda primero a un estadio, sino que a algún otro lugar. No, ahí no, Señor, porque yo no me estaba imaginando eso. No, si no es lo que tú te imaginas, es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces la manera de pensar es complicada, hermano. Y yo sí les confieso, tengo que cambiar mi manera de pensar. Y te aseguro que tú también. Veamos otro. Salmo 139:2. Salmo 139:2. Yo te aseguro, hermano, que si después de estos días que hemos estado hablando de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de nuestros pensamientos, de estos 3 días que llevamos, y no sé si van a ser 3 o 4 domingos, pero si nosotros logramos en alguna manera cambiar nuestra manera de pensar, te aseguro que vamos a tener algunos resultados positivos.
Recuerda que Romanos dice, cambia su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es decir, parafraseémoslo de otra manera, ustedes quieren una verdadera conversión, conviertan primero su manera de pensar. Porque ahí pasamos años con situaciones que no podemos dejar. Pasamos años situaciones que no podemos vencer. ¿Por qué? Porque no han sido derrotadas en nuestra mente. Aquí no se trata de mentalismo ni nada de eso, hermano. Se trata de mis pensamientos, que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios. Pero si nos mantenemos necios en nuestros pensamientos, Dios va a decir, bueno, yo respeto tus pensamientos, tienes libertad para pensar, pero no es eso lo que yo estoy pensando para ti. Veamos, pues Salmo 139:2 dice, mira, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Salmo 139, del 2 al 5. Pero el 2 dice, desde lejos comprendes mis pensamientos. Entonces, hermano, al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce cuando nos sentamos y cuando nos levantamos, conoce conoce lo que vamos a decir antes de... ¿Tú sabes por qué el Señor conoce lo que vamos a decir antes de decirlo? Porque conoce nuestros pensamientos. Y antes de nosotros hablar, tuvimos que haber pensado lo que vamos a decir. Y el Señor dice que de lejos conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro hablar. Y más adelante, si nos da tiempo, vamos a llegar a una cita, a un par de citas que te quiero explicar, pero no podemos engañar al Señor. Porque Él escudriña, dice, y comprende nuestros pensamientos. Él escudriña mi senda y mi descanso. Antes de que haya palabra en mi boca, el Señor ya sabe qué voy a decir. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Mira, por más que querramos, no podemos ocultar lo que hay dentro de nosotros. Por más que querramos aparentar, por más que nos querramos vestir diferente, por más que ensayemos una risa que no tenemos, el Señor conoce lo que hay en nuestros pensamientos. El Señor conoce de lejos, comprende lo que pensamos. Entonces, el verdadero inicio de una conversión está en nuestra manera de pensar. Créeme, nosotros habemos aquí muchos que tenemos mucho tiempo de haber iniciado los caminos del Señor y haber iniciado un proceso de conversión. Pero hoy entiendo mucho más. Ese proceso de conversión va a ser más o menos rápido o lento. Depende de cuánto nos tardemos en cambiar nuestra forma de pensar. Cuánto nos tardemos en romper el pensamiento que el mundo nos mete. Ese pensamiento de poder, de fama, de riqueza, de vivir un estrés por tener un montón de cosas materiales y competir con todo el mundo, a ver quién tiene más y quién tiene lo mejor, la mejor marca. Si tú haces un anuncio, si tú haces una evaluación del periódico, te vas a decepcionar. Porque yo te aseguro que el 40% son noticias desanimantes. Otro 40% son anuncios de publicidad. Y tal vez el resto habrá alguna información que valga la pena, los deportes, por ejemplo. Entonces, al leer el periódico, estamos contaminando nuestra manera de pensar. Y cuando tú cierras la prensa, vas a decir: uy, sí está peligrosa la situación en Guatemala, tanto muerto. Mejor voy a tener más cuidado, no voy a salir, mejor no voy a la iglesia el domingo, no voy a hacer que me roben el celular en el carro. Ya te contaminaron tu manera de pensar. O por otro lado vas a salir: si pues las pantallas planas están en oferta, yo no tengo dinero, pero están en 2.500 las de 32, tal vez de alguna manera puedo, tal vez ni puedo, pero están en oferta. Y en la otra página están todos los celulares, y en la otra página están todas las computadoras, y en la otra página están los clasiautos, y entonces salimos con la idea de que algo tengo que comprar.
Entonces el mundo nos ha metido maneras de pensar. ¿Y necesitas comprar algo? ¿No será mejor que lo que tienes lo uses para ayudar a una persona que el Señor te haya dicho le está pasando necesidad? ¿Por qué no lo bendices? Ay, no, Señor, tanto que me ha costado. Y peor si yo tengo una necesidad después, Señor, ¿quién me va a ayudar a mí? No, hay mi ahorrito guardado para mí. Y ya dijimos el domingo pasado que una de las maneras de pensar era: piensa primero en los demás. Eso dijimos el domingo pasado. Entonces te das cuenta cuánto el mundo nos empieza a contaminar de cosas. Hermano, ¿cuánto me costó juntar mis 5,000 pesitos ahí para cualquier emergencia? Y que Dios me dijo que yo le dé una parte a alguien. No. Pero si me enfermo la siguiente semana, ya estás pensando que te vas a enfermar, ya estás pensando que vas a tener una necesidad, ya estás pensando cosas que el mundo hace que nosotros pensemos. Salmo 139, 17. Lo voy a leer porque quiero llegar a otros. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Ya viste lo que dice aquí el salmista? El salmista dice: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. ¿Quién podría decir de nosotros eso? Porque ¿sabes qué significa eso? Que conocemos los pensamientos de Dios. ¡Hala, Señor! Ya me di cuenta, qué bonito piensas tú. Qué bonita tu forma de pensar, Señor. Bien diferente a la mía. Yo aquí tormentado y tú solo hablas de bendición, de que tienes mejores planes para mi vida, que los mejores tiempos están por venir, que me has llamado para que yo sea tu hijo, que estás construyendo morada allá en los lugares santos para mí. Porque es lo que Dios piensa de ti. El Señor piensa de ti que tú eres capaz. El Señor piensa de mí que yo soy capaz. El Señor, ya nos decía la vez pasada, nos mira como una obra terminada. No nos mira como una obra a medias como nos vemos nosotros. Él piensa de ti como lo que tú realmente eres, no como lo que tú crees que eres. ¿Y quién eres? Un hijo de Dios. Un hijo del Padre. Un hijo del Dios Todopoderoso. Pero aquí el mundo nos ha metido en nuestra mente el temor a la necesidad. Porque es uno de los grandes temores que mete el enemigo, la necesidad. Cuando Él dice la palabra que es nuestro proveedor. ¿Qué te provee? De salud, de paz, de gozo, de bendición, hasta de cosas materiales. Pero tiene que ver cuánto estemos pensando nosotros y que hayamos alcanzado la capacidad de empezar a conocer los pensamientos de Él. Porque así es eso, ¿viste? Cuán preciosos también son para mí tus pensamientos. Tú podrías decir de mí: ay, mire, pastor, qué bonitos sus pensamientos. Para decir eso tendrías que conocer. ¿Quién conoce mis pensamientos? Pues solo Dios los conoce. Pero ¿quién el salmista conoce los pensamientos de Dios? Ahora subamos de nivel. ¿Tú conoces ya algunos pensamientos de Dios para tu vida? Amén. Yo sí. Él dice que yo soy capaz. Él piensa que yo soy capaz de hacer la obra que Él encomendó. Incluso yo le dije: seguro, Señor, no te confundiste. Pero Él piensa que sí. Él piensa que los mejores tiempos para tu vida están por venir, aunque tú pienses todo lo contrario y que ya pasaron. Pero el Señor dice: no, mejor, planes de bien tengo para tu vida. Eso piensa Él. Y a veces nosotros conocemos algunos pensamientos de Dios, pero el problema es que tampoco los creemos. Ay, no, Señor, yo voy para afuera, Señor, ya. ¿Qué tiempos de bien van a venir si yo ya ni trabajo tengo? Pero vienen los mejores tiempos. Porque el mundo nos ha metido que los mejores tiempos están relacionados con tener riqueza. Y tal vez no. Tal vez los tiempos de mayor paz, de mayor bendición, de mayor gozo están por venir. Y no tienen nada que ver con los bienes materiales. Veamos otro, Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectos. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿O cómo son nuestros pensamientos? ¿Estaremos pensando con rectitud?
Porque el Señor, me imagino que los pensamientos del Señor son rectos porque Él es justo. Entonces, si nosotros conocemos los pensamientos del Señor, tenemos que pensar como piensa Él, con rectitud. Y no quiero entrar aquí a poner muchos ejemplos, porque podríamos encontrar un montón de pensamientos que no son muy rectos, que digamos. Pero ahí el Espíritu te va a mostrar y te va a revelar cuáles pensamientos podrían ser no rectos y que nosotros permanentemente estamos pensando. Fíjate que, por ejemplo, te pongo uno sencillo. Mire, pero si factura le salen 1,000 pesos menos, no me dé factura. ¿Por qué? Si se lo roba el gobierno, ¿no? ¿Para qué voy a pagar impuestos? Mejor no. ¿Para qué ellos se lo roben? Pero ese no es un pensamiento del Señor. Si el Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces el Señor, los pensamientos del Señor son: paga tus impuestos. Otro problema será qué hacen con ellos. Pero eso es un ejemplo, pero ahí podríamos profundizar hasta llegar a muchas cosas. Mire, pues usted tiene el poder de la contratación, concedan el proyecto a mí y yo le doy ahí su parte. Y tal vez tú haciendo gastar más a la institución en la cual trabajas con tal de que el proveedor que te está convenciendo te va a dar tu parte. No, sí, esa es bendición de Dios. ¿Será que es bendición o será que tu pensamiento no está recto? Y así pudiéramos hablar de un montón, pero no vamos a entrar a eso. Quiero entrar a otros versos. Isaías 59:7. Mira, esta es bien importante. Isaías 55:7. No, perdón, Isaías 55:7. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de la iniquidad? ¿Cuánto tiempo hablamos de la iniquidad? ¿Te recuerdas? El Señor por un tiempo nos permitió romper y destruir todas esas iniquidades que habían estado en nuestra vida. Pues mira que dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La iniquidad se deposita en los pensamientos. La iniquidad no se deposita en tu cuerpo inicialmente. Los psicólogos dicen que un porcentaje alto de enfermedades de nuestro cuerpo son mentales. Quiere decir que nuestros pensamientos nos pueden enfermar. Entonces, si así dicen los psicólogos naturales, la Biblia dice, antes que ellos, dice la Biblia, el hombre inicuo, los pensamientos están depositados, la iniquidad está depositada en los pensamientos del hombre inicuo. Ahí se deposita primero la iniquidad. Ahí se deposita primero la iniquidad. Ahí es donde tú vas a iniciar, a procesar la maldad más grande que se te ocurra ahí en tu mente. Por eso dice en Isaías 55, abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Sigamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? Le está hablando al impío y al inicuo. Y entonces está diciendo, mira impío y mira inicuo, yo te voy a perdonar porque tengo compasión de ti. Pero te quiero adelantar, tus pensamientos no son mis pensamientos. Cuando nosotros cometemos actos de iniquidad, no estamos pensando como piensa Dios. Y en nuestros pensamientos es donde se va a generar las mayores iniquidades en nuestra vida. Hermano, pero si es ancestral, pues así, de igual manera, te va a ser heredada la iniquidad, pero primero va a pasar por tu mente. No puedes hacer una sola acción que no haya pasado primero por tu mente. Entonces muchas iniquidades pueden y tienen que romperse en nuestra manera de pensar, para que entonces sí podamos nosotros pensar como dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos.
O sea, le está hablando al impío, porque le dice que el impío abandone su camino y que el hombre inicuo sus pensamientos, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. O sea, que pudiéramos estar pensando y caminando totalmente diferente al camino que Dios quiere que caminemos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir que nosotros nos hemos concentrado en pensar según la tierra. Cuando el Señor dice, mis pensamientos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Él son celestiales, los nuestros son terrenales. Por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Mira pues cuáles son los pensamientos del Señor. Los pensamientos del Señor tienen un propósito. El propósito de los pensamientos del Señor es que la semilla que fue sembrada germine y que produzca, y que el sembrador tenga pan para comer. Esos son los pensamientos del Señor, que vienen del cielo, que caen como el agua y como la nieve. Ahora, ¿cuál es la semilla y cuál es la tierra? La semilla es la palabra que se te es depositada en tu corazón. Tú eres la tierra, tu corazón es la tierra. Una tierra que tiene capacidad de germinar bastante. Una tierra, ¿cómo es la palabra? Fértil. Tu corazón tiene que ser una tierra fértil, para que cada vez que la palabra del Señor sea depositada ahí en tu corazón, y venga el momento que el Señor manda la lluvia y manda la nieve, que son sus pensamientos, esa semilla germine. Y entonces desde tu corazón va a empezar a brotar una semilla que fue alimentada con la lluvia, con la nieve que viene del cielo, es decir, con los pensamientos del Señor. Los pensamientos del Señor van a ser depositados en esa semilla, y en tu corazón va a empezar a brotar una manera de pensar diferente, así como la que piensa el Señor. Y entonces se va a cumplir el propósito del Señor, porque Él dice en el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. El Señor envía su palabra con un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque así lo decía antes, tú no piensas como yo ni caminas como yo, pero yo tengo un propósito. Yo voy a bendecir esa semilla que ha sido depositada. Por eso dice, porque mi palabra no sale de mi boca sin un propósito. O sea que el propósito del Señor es que la palabra que ha sido puesta en tu corazón nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Porque Él sabe que cuando cambiemos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Isaías 59:7. Isaías 59:7, perdón. Isaías 59:7 dice: sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos.
Mira a dónde te puede llevar una mala o una inadecuada manera de pensar. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Entonces mira qué interesante ese pequeño proceso. Si en tus pensamientos o en mis pensamientos hay iniquidad, nuestros caminos van a ser desolados y destruidos. ¿Por qué caminos quieres andar? Esto lo habíamos enseñado ya una vez. Por el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Por ese es el camino en el cual nosotros debemos andar. Pero nuestra manera de pensar nos puede sacar del camino. Porque dice aquí, con pensamientos de iniquidad tus caminos van a ser con destrucción y desolación. O sea, vas a empezar a caminar otro camino, no el camino. Él es el camino. Entonces, nuestro caminar o la pista que vamos a agarrar va a depender también de nuestra manera de pensar. Porque si en nuestra manera de pensar hay pecado, hay iniquidad, hay maldad, qué sé yo que haya, dice aquí la palabra, desolación y destrucción hay en sus caminos. ¿Te acuerdas cuando yo te explicaba aquella vez que nosotros corremos la buena carrera? Aquella que dice Pablo, yo corro la buena carrera y llegué a la meta. Yo te explicaba que nosotros también vamos atrás de Pablo, unos años después y unos kilómetros atrás, pero vamos corriendo también la buena carrera. Y cada cierto tiempo hay bendiciones para tu vida. A los primeros 5 kilómetros el Señor tiene preparado un regalo para tu vida. A los siguientes 5, una bendición. Y así vas a ir llenándote de bendiciones cada vez que vayas avanzando en el camino, hasta que tú puedas decir un día, como dijo Pablo, yo también ya llegué a la meta. El problema es que aquí dice la palabra que con una manera de pensar diferente o una inadecuada manera de pensar podemos empezar a agarrar otros caminos, y en lugar de alcanzar esa bendición que hay, cada meta volante, cada cierto tiempo que el Señor ha preparado bendición para ti, primero no vamos a alcanzar esas bendiciones porque nos confundimos de camino, y aparte vamos a empezar a encontrar desolación. Imagínate tú cuando sientas, yo como que voy corriendo solo y los demás, es que no te fijaste, pero los demás agarraron recto y tú cruzaste a la izquierda, y cuando te diste cuenta empezaste a hallar desolación en tu vida, y justamente después destrucción en tus caminos. Pero y no que la pista era bonita, pues que aquí estoy yo caminando yo entre espinos, entre piedras, porque ese no era el camino que el Señor quería darte, no era la ruta que el Señor quería que tú siguieras. Pero sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Y mira cómo empieza el verso: sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. ¿En dónde inicia toda esa destrucción? Todo ese caos en la vida de una persona, toda esa situación desagradable, incluso derramamiento de sangre, destrucción, maldad, tristeza, depresión. ¿Dónde inicia? En la manera de pensar. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, un gran secreto para cambiar nuestra manera de vivir es cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, y entonces vas a poder conocer mi voluntad. Ah, Señor, ya entendí. Tú quieres prosperarme, no para que yo sea el más rico del condominio. Tú quieres prosperarme para bendecir a otros, y me vas a usar a mí como un canal de bendición. Y entendí tus pensamientos. Amén, Señor, estoy dispuesto. Dios te va a bendecir, porque sabe que entonces tú vas a bendecir a los demás. Pero si tú lo que quieres es que Dios te bendiga para que crezca tu cuenta de ahorro, Dios no te va a bendecir, porque entonces ¿cuál es el propósito de la bendición? Y te va a desatar el don. Ah, Señor, o sea que yo no aprendí a hablar para dar clases en la universidad.
Ya entendí que lo que tú quieres es que me enseñe tu palabra. Amén, Señor, estoy dispuesto. Te va a bendecir el Señor. Pero cuando entiendas los pensamientos de Él, no cuando nos aferremos a nuestros pensamientos. Yo quiero ser millonario tocando en una banda que tenga éxito a nivel mundial. Ese no es el pensamiento de Dios para tu vida. El pensamiento de Dios es: alábame, adórame, hónrame y conduce a mi pueblo a que lo haga. Y ahí sí no te va a bendecir. Y así podríamos ir descubriendo un montón de pensamientos. Ay, hermano, o sea que cuando yo impongo las manos, no es para que la cámara me grabe y todo el mundo me mire que yo voto 500,000 gente de un solo. No, es para que vayas a los hospitales y pongas las manos en los enfermos y que estos sanen. Ah, bueno, Señor, ya entendí el propósito entonces. No es para show, no, es para bendecir al necesitado. Y ahí te va a bendecir el Señor. Y cuando menos sientas, tú vas a levantar tus manos en oración y van a sanar varios. Pero porque ya entendiste el propósito. Y así podemos ir descubriendo un montón de situaciones que tienen que ver con nuestra manera de pensar. O sea que, Señor, yo no doy mi ofrenda para ayudar al pastor a pagar los gastos. No, tú das la ofrenda para exaltar al Señor. Y cuando lo hagas de esa manera, vas a empezar a entender los pensamientos del Señor. Y vas a dar con libertad, no para el pastor ni para la iglesia, sino porque el Señor ha puesto en tus pensamientos sus pensamientos. Y el Señor te va a dar la libertad de hacerlo sin que te cause ninguna carga, sabiendo que eso va a ser usado para bien. Ay, Señor, pues que si yo doy, ya te dije que mi ahorro baja. Y cualquier cosa más adelante, ¿qué? ¿Estás pensando en más adelante? Tal vez el Señor hoy quiere bendecirte. Y así pudiéramos llegar a muchos pensamientos. Vamos a ver uno más. Isaías 65:2. Isaías 65:2. Uno más. Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Ya viste lo que dice Isaías 65:2? Lo que estaba diciendo antes. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Tus pensamientos te pueden llevar por caminos que no son buenos. Tus pensamientos te pueden llevar por una ruta que no es la que Dios quiere para tu vida. Dice aquí en el verso 62:5: andan por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Tú le has preguntado al Señor: Padre, disculpa la molestia que te interrumpa, ¿estoy pensando como tú quieres que piense? ¿O será que yo estoy siguiendo mis propios pensamientos? Señor, ¿tú quieres que yo dé estos pasos o los estoy dando por mi propia voluntad? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto o aquello? ¿O es mi deseo el hacerlo? Porque yo no quiero tener pensamientos que me conduzcan por caminos que no son los que tú quieres que yo transite. Cuando tú le pides al Señor que se haga su voluntad, te anticipo que muchas veces esa voluntad no va a ser nuestra voluntad. Y ahí es donde cuesta, ahí es donde se pone difícil la cosa, porque ahí es donde Pablo dice:
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Que Pablo era un zombie y que se movía como Jesús, como que Jesús le decía puro títere. No, significa que Pablo había muerto a sus pensamientos para hacer los pensamientos que el Señor le ponía a hacer. Ya no vivo yo, sino Cristo piensa en mí. ¿Por qué? Porque Pablo ya no andaba por los caminos que él quería andar, sino andaba por los caminos a donde el Señor lo mandaba andar. Así estamos nosotros ya, caminando por los caminos donde el Señor nos quiere conducir, o seguimos necios por caminar en nuestros caminos. ¿Estamos aferrados a seguir en pos de lo que queremos hacer, o estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Es diferente, porque algunas veces lo que Dios quiere que hagamos es opuesto a lo que queremos hacer, y eso duele y se pone dura la cosa, y uno dice: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y el Señor está esperando. Haz lo que yo te puse a hacer y te voy a bendecir. Pero si sigues en pos de tus caminos, corres el riesgo de andar por caminos que no son buenos. Así le pasó a Jonás. A Jonás le dijo el Señor, la historia nos sale a cada rato, también no será que somos algo Jonases, por eso se nos recuerda a cada rato. Ve y profetiza en Nínive. No, Señor, no quiero ir a Nínive. Ve y profetiza. No, Señor, porque los vas a perdonar y voy a quedar yo mal. Voy a profetizar que vas a destruir la ciudad. ¿Los perdonas? ¿Quién queda mal? ¿Tú o yo? Yo. Entonces no voy a profetizar a Nínive. Eso le dijo Jonás al Señor. Y el Señor le dijo: vas a ir. No, Señor. Y vino Jonás y agarró para el otro lado. Si Nínive queda en el norte, él agarró para el sur. Y empezó a andar por caminos que no eran buenos. Y se subió a un barco para alejarse de Nínive, y el barco se empezó a hundir. Hasta que la gente del barco dijo: ¿pero qué pasa aquí si el barco se está hundiendo? Y Jonás dijo: soy yo, porque ya el Señor empezó una prueba conmigo, porque yo no quiero ir a Nínive. Entonces lo agarraron y lo echaron fuera del barco, y el barco se rescató. Y eso quiere decir incluso que cuando empezamos a caminar por los caminos que nosotros queremos y no los que Dios quiere, puede ser que el barco en el que tú vayas se empiece a hundir. Tu trabajo, tu familia, tu iglesia, los que te rodean, por caminar en un camino que no es el que Dios quiere que camines. El barco ese estaba en riesgo por llevar a Jonás en desobediencia. Bueno, Jonás cayó al mar y se lo tragó la ballena, dice la palabra. Y en las puertas del infierno Jonás se arrepintió y dijo: bueno, Señor, sí voy. Al poco tiempo estaba Jonás profetizando en Nínive. ¿Qué camino quieres seguir? Si el Señor ya decretó que tú vas a ir a un lugar, o a una situación, o a una dimensión, o a una posición, vas a llegar. El problema es que si tú no quieres, te vas a echar una vuelta así, saludando los infiernos, como le pasó a Jonás. Lee la historia de Jonás, vas a ver. Él no quería y pasó grandes pruebas y grandes tribulaciones. Yo te lo cuento así tipo caricaturesco, pero si lees esa parte de la palabra te vas a dar cuenta por dónde pasó Jonás. Hay una versión que dice: del fondo del infierno sacaron a Jonás para ir a donde Dios le había dicho que iba a ir. Entonces puede ser que hoy nosotros no estemos caminando los mejores caminos, tal vez sí, pero tal vez no. Eso es porque seguramente hemos querido seguir nuestros pensamientos y no los pensamientos del Señor. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Ojalá no seamos nosotros ese pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Los pensamientos van a guiar nuestros pasos. Por eso es importante que aprendamos a pensar como piensa nuestro Padre. Porque
tu manera de pensar va a guiar tus pasos. ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Hacia dónde te estás conduciendo? ¿Hacer tu voluntad? ¿O ya entendiste cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O le tenemos que decir al Señor, Padre, queremos hacer un alto en el camino y queremos pensar como tú piensas? Queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, para no andar por caminos por los cuales tú no me has llevado, o para no llegar a lugares donde tú no me has enviado. Porque no queremos confundirnos, Padre, en seguir nuestros propios pensamientos. No vaya a ser que esos pensamientos, incluso de iniquidad, nos lleven por senderos de desolación y de destrucción.